Un saludo para nuestros hermanos y amigos que nuevamente nos sintonizan en esta página de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor pues pueda bendecirlos. Tenemos un nuevo tema de mayordomía cristiana. Hoy tenemos la mayordomía de nuestro cuerpo. También es importante ser un buen administrador y saber dirigir también nuestro cuerpo, no solamente las palabras o pensamientos que son los temas anteriores, sino también cómo dirigir bien nuestro cuerpo para honrar y glorificar a nuestro Dios. Antes, los invito a que hagamos una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, damos en esta hora por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Gracias por este consejo de mayordomía de nuestro cuerpo. Ayúdanos a entenderlo y sobre todo a ponerlo en práctica. Bendice este programa y bendice, Señor, a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan. Que sea de mucha bendición para aprender la mayordomía también en nuestro cuerpo. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar acerca de este tema, la mayordomía de nuestro cuerpo. Pues a través de la historia, las personas han tenido varias perspectivas acerca del cuerpo humano. Algunos lo han despreciado, pues hasta castigarlo duramente, mientras que otros pues lo han exaltado, como si fuera pues lo único importante, olvidándose pues de lo, incluso hasta de lo espiritual. Pues hoy en día hay muchos, ¿verdad? Miles o millones de personas con conceptos equivocados. Quieren hacer con su cuerpo lo que les parece o lo que les place, sin tomar en cuenta lo que el cuerpo humano es y es una propiedad de Dios. Así que, ¿cuál es la perspectiva bíblica del cuerpo? ¿Cómo debemos usarlo? Vamos a ir al inicio de la creación. En el libro de Génesis capítulo 1, el versículo 26, vamos a empezar desde el momento cuando Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo? ¿Y con qué propósito lo hizo? Génesis 1:26, el versículo 27 dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que hermanos, según la palabra del Señor, Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Dios hizo aquel muñeco, ¿verdad? De la tierra, hizo un del barro, ¿verdad? Hizo un hombre, le dio un soplo de vida y fue un ser viviente. Dios tenía un propósito con el ser humano. Le dijo que sea él un mayordomo, porque le dice, vas a señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra. Adán iba a ser el dirigente, iba a ser el administrador de toda la creación. Pero dice también que hizo al hombre y a la mujer, a los dos los creó. Así que la perspectiva bíblica, ¿verdad? Del cuerpo, lo formó Dios con un propósito, que fuera también su representante, ¿verdad? En esta tierra, que fuera alguien que dirigiera pues a toda la creación que estaba puesta bajo sus manos. Desde ahí, desde ese momento, nosotros entendemos que el ser humano fue puesto como un mayordomo. En este caso, también un mayordomo del cuerpo. En Génesis el capítulo 2 sigue la declaración de la formación del hombre. Génesis 2, el versículo 7, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que hermanos, Dios formó al ser humano. Dios lo hizo. Es su creación. Claro, la imagen, ¿verdad?, de Dios en el ser humano en la actualidad se ha ido perdiendo por causa del pecado. Pero Dios hizo un hombre, ¿verdad?, con un propósito. Un hombre, ¿verdad?, para que fuera el representante de esta tierra dirigiendo, ¿verdad?, toda la creación. Ahora analicemos según el testimonio cómo fue formado Adán. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, el capítulo 3, menciona acerca de la creación de la humanidad. Dice este párrafo del Espíritu de Profecía, cuando Adán salió de las manos de su creador,
era de noble estatura y hermosa simetría, bien proporcionado, y algo más de 2 veces más alto que los hombres que hoy pueblan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. La tez era blanca. No era blanca ni cetrina, sino rosada, resplandeciente de salud. Eva no era tan alta como Adán, sino que le llegaba un poco más arriba de los hombros. Así que, hermanos, interesante declaración del espíritu de profecía con respecto a la primera pareja que Dios formó. Como dice la Biblia, que Dios hizo al hombre perfecto, pero él buscó sus propios caminos. Así que cuando salió, dice, Adán de las manos de su creador, era de noble estatura, dice este párrafo, que era más de 2 veces más alto que los hombres que hoy pueblan la tierra. Así que hoy podemos ver una estatura, ¿verdad? Estándar entre la humanidad. Andan en 1,75, 1,80, una estatura estándar. Hay otros más pequeños, hay otros más grandes, pero dice el párrafo, 2 veces más alto que los hombres que hoy están sobre la tierra. Su noble estatura, su hermosa simetría, bien proporcionado, aún hasta en el color, dice este párrafo, que sus facciones eran perfectas y hermosas, la tez, ¿verdad? De la piel. Dice, ni era blanca, ni tampoco era cetrina, que quiere decir amarillo, sino que la piel de Adán era rosada, donde resplandecía, ¿verdad? La salud, un ser, ¿verdad? Formado a la imagen de Dios. Cuando Dios tomó la materia, ¿verdad? De la tierra, pero con su soplo era un ser viviente perfecto. Ahora Eva tampoco no se quedaba atrás. No era tan alta como Adán, pero sí pasaba un poco de los hombres y en su figura, en su tez, todo también era perfecta en la creación. Así que, hermanos, desde el inicio podemos analizar cómo Dios formó a la primera pareja con un propósito de que fueran sus representantes. Los hizo saludables, perfectos, hermosos, para que fueran mayordomos, no solamente de la creación, sino también aún de su propio cuerpo. El salmista declara en el Salmo 139, el versículo 15 y el versículo 16, el salmista hace esta declaración acerca de la creación. Él dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Así que el salmista también reconoce a Dios como creador. Lo reconoce que Dios como creador también es el que tiene derecho, ¿verdad?, sobre nuestro cuerpo. Y eso es importante. No es que algunas veces expresamos, dicen, no, si este es mi cuerpo. Y si es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera. Tampoco vamos a llegar a ese extremo. Como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos analizar que tenemos que aprender aún una mayordomía también de nuestro cuerpo, aprender sus funciones, aprender cómo mantenerlo de la mejor forma, pero para servir a nuestro Dios, no para exaltarlo o exhibirlo como hace el mundo en general, sino saberlo dirigir para que esté en las mejores condiciones para alabar y glorificar el nombre de Dios. Hay un párrafo del Espíritu de Profecía que es Consejos sobre la Salud en el capítulo 14. En el capítulo 14 nos habla acerca de nuestro cuerpo y dice así este párrafo. Todos deberían poseer un conocimiento inteligente de la constitución humana, con el fin de mantener sus cuerpos en las mejores condiciones para realizar la obra del Señor. Los que se atreven a formar hábitos que debilitan la energía nerviosa y disminuyen el vigor de la mente o el cuerpo, se vuelven ineficientes para el trabajo que Dios les ha pedido que hagan. Por otra parte, una vida pura y saludable es apta para el perfeccionamiento del carácter cristiano y para el desarrollo de sus facultades mentales y físicas. Así que, hermanos, como mayordomos de nuestro cuerpo, según el Espíritu de Profecía, nos invita
a todos a poseer, dice, un conocimiento inteligente de la constitución humana. ¿Cuántas veces es necesario conocer de anatomía de nuestro cuerpo? Cómo está formado, en qué lugar está cada órgano, cómo saberlo cuidar, cómo saberlo mantener, dice, en las mejores condiciones para realizar la obra del Señor. Tristemente, ¿verdad? El párrafo nos aclara cuántos hábitos erróneos que comete el ser humano que debilitan sus energías nerviosas y disminuyen el vigor tanto de la mente como del cuerpo por los descuidos o la forma de comer, los desvelos o el tipo, ¿verdad?, de distracciones a qué se dedica o a lo que somete su cuerpo. Según el Espíritu de Profecía, nos habla que todos necesitamos saber la constitución humana y saber cómo estar en las mejores condiciones de salud. Porque no solamente va en el área de salud, también dice el párrafo que mantener una vida pura y saludable es apta para perfeccionar el carácter cristiano. Y con esa misma salud y perfeccionando el carácter, podemos llegar a tener un mejor desarrollo de nuestra mente y en la parte, ¿verdad?, física del cuerpo. Hay algo que necesitamos comprender. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Según la palabra de Dios, nos enseña que Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Es el dueño por creación, con el ejemplo de Adán, y también es dueño por redención. Dice 1 Corintios 6, el versículo 19 y el versículo 20 nos dice la palabra del Señor de esta manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, hermanos, para poder comprender la importancia de ser un buen mayordomo de nuestro cuerpo, pensemos, Dios hizo a Adán y él es el dueño por creación, pero el hombre cayó en pecado. Hubo una separación entre Dios y el ser humano, pero Jesús vino a unir nuevamente esa separación. Y Jesús es como un puente que une la relación del ser humano con Dios. Ahora el apóstol Pablo dice, ¿acaso ustedes ignoran que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Acaso nosotros ignoramos el propósito de Dios para nuestro cuerpo y para mantenerlo en la mejor condición física para usarlo para su obra? El apóstol Pablo simplemente está recordando. Él hace la interrogante. ¿Acaso ustedes no saben? Ahora preguntémonos nosotros. ¿Acaso no sabemos cuál es el propósito del Señor también para nuestra vida? Así que Dios es el dueño de nuestro cuerpo, porque dice el versículo 20, hemos sido comprados por precio. Y el consejo, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, tanto por creación como por redención. El Señor tuvo que pagar un precio y un precio muy elevado, como lo dice el apóstol Pedro. Se tuvo que pagar con sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pedro dice, no fue con oro o con plata, sino con la sangre del Hijo de Dios. Era necesario que viniera alguien que fuera semejante a Dios para poder comprar la redención de la humanidad. Cuando nosotros comprendemos eso, sabemos que este cuerpo, sí lo tenemos nosotros, como dice Pablo en el versículo 19, está en nosotros, pero no es de nosotros, sino que es de Dios, porque Él lo compró. Ya compró nuestra redención y eso nos debe de motivar a cada uno de nosotros a ser mejores mayordomos de nuestro cuerpo, de la función de todos los órganos y mantenerlos en la mejor condición posible para la honra y gloria del Señor. Dice Consejos sobre la Salud, el capítulo 14, según el Espíritu Profecía, dice, la vida es un regalo de Dios. Se nos ha dado nuestros cuerpos para que los empleemos en el servicio de Dios. Y Él desea que los cuidemos
y les mantengamos aprecio. Poseemos facultades físicas y mentales. Nuestros impulsos y pasiones tienen su asiento en el cuerpo. Por lo tanto, no debemos hacer nada que contamine esta posición que nos ha confiado. Debemos mantener nuestro cuerpo en la mejor condición física posible y bajo una constante influencia espiritual para que podamos utilizar nuestros talentos de la mejor manera. Así que, hermanos, ¿qué es la vida? Es un regalo de Dios que se nos ha dado, pues nuestros cuerpos, para emplearlos en el servicio del Señor. Así que Dios nos ha dado a todos facultades físicas, mentales, pero todo, ¿verdad? Todo está relacionado con el cuerpo. Y necesitamos, ¿verdad? No contaminarlo, sino mantener nuestro cuerpo, dice, en la mejor condición física posible. Así que, ¿de quién depende eso? Somos nosotros. Dios nos ha confiado eso a nosotros como mayordomos. Por eso es importante estudiar, ¿verdad? Aún hasta la mayordomía de nuestro cuerpo. Dice la matutina, Dios nos cuida del 22 de abril. Dice así el Espíritu de Profecía, esa perfección de carácter que el Señor requiere es la preparación de todo el ser como un templo para la morada del Espíritu Santo. Dios no aceptará nada menos que el servicio de todo el organismo humano. No basta poner en acción algunas partes de la maquinaria viviente. Todas las partes deben trabajar en armonía perfecta o el servicio será deficiente. Así como el hombre es calificado para cooperar con Dios representando a Cristo ante el mundo. Así que es importante la perfección, ¿verdad?, del carácter que se requiere de nosotros. Es una preparación de todo el ser. No solamente una parte, dice, un servicio solamente de una parte de nuestro cuerpo. No es un servicio aceptable. Cuando hablamos de nuestro cuerpo, pues hablamos también de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Así que necesitamos poner, ¿verdad?, en acción todas las partes de la maquinaria viviente para que todo el cuerpo esté en armonía, perfecto para un servicio mejor para el Señor. De otra manera, no estaríamos calificados. Así que necesitamos, con la ayuda del Señor, mejorar, ¿verdad?, en nuestra área de administrar o de ser un mayordomo de todo, ¿verdad?, lo que el Señor nos regaló, que es nuestra vida y este cuerpo, con un propósito. No para el placer carnal, sino que lo dio para su servicio. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender, porque el Señor, ¿verdad?, hizo a la primera pareja, todavía compró la redención del ser humano con ese propósito de que seamos luces ante el mundo, como dice este párrafo, para representar a Dios y a Jesús ante el mundo, de decir, somos hijos de Dios, no solamente de palabras, sino también con nuestras actitudes, con nuestro testimonio y en una mejor condición física. Ahora, ¿cuál sería el propósito? Es importante. Dice el apóstol Pablo, habla acerca de una transformación que va a experimentar aquel que se consagra al servicio del Señor. El apóstol Pablo menciona 1 Corintios 15, el versículo 51 y hasta el versículo 53. Dice la palabra del Señor, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, qué interesante es pensar en el propósito que lleva el Señor. El Señor nos ha regalado la vida. El Señor nos ha dado este cuerpo. Ahora dice el apóstol Pablo que lleva un propósito para que cuando Jesús venga, el cuerpo, dice, sea transformado a una inmortalidad. El apóstol decía, yo les voy a decir un misterio. No todos vamos a dormir. Está hablando acerca de la muerte. No todos vamos a dormir, pero todos seremos
transformados. ¿Cuánto tiempo se va a llevar la transformación? Va a ser un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. La trompeta que suena cuando señala la venida de nuestro Señor Jesús. En ese momento, ¿verdad? Los que estén en los sepulcros van a resucitar, dice, incorruptibles. Y Pablo se pone entre los vivos y él dice, y nosotros seremos transformados en el momento cuando hay una resurrección general de justos que se levantan ya transformado su cuerpo para ver a Jesús para una vida eterna. De otra manera no lo pueden recibir. Por eso que en el 53 dice que es necesario, ¿verdad?, que todo lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Así que aquí hay algo importante que necesitamos comprender. Si no somos buenos mayordomos de nuestro cuerpo y lo dedicamos para todos los placeres carnales que Satanás es el que trata de sugerirnos, nos pone tentaciones, pero no nos obliga a pecar. Simplemente somos nosotros los que tomamos la decisión si pecamos o nos mantenemos fieles. Satanás no nos puede obligar, sino que nosotros tomamos la decisión. Por eso necesitamos ser buenos mayordomos ante el Señor, porque a Él le vamos a dar cuenta de nuestras acciones con nuestro cuerpo. Cuando el propósito del Señor es transformarlo para ver a Jesús para vida eterna. Así que el versículo 52 habla de los que resucitan y de los que ya están con vida en el momento de la transformación. Pero me llama la atención un párrafo del Espíritu de Profecía, que es evento de los últimos días en el capítulo 19. El capítulo 19 menciona este acto de transformación. Dice el Espíritu de Profecía, los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales. Y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en el aire. Hermanos, aquí habla de dos grupos de personas. Habla de aquellos justos vivos que a la voz de Dios fueron glorificados. ¿Cuándo fueron glorificados? Fueron glorificados en el momento de la resurrección parcial que se da en ocasión del terremoto de la séptima plaga. La parte de los 144,000 que estaba descansando se levanta y dice este párrafo, salen glorificados. No transformados, salen, dice, glorificados. Significa que salen sin señales de pecado, salen ya sin señales de enfermedades en su cuerpo. El que murió enfermo, salen con un vigor, ¿verdad? Con una fuerza de servir al Señor, salen ya esperando. Ellos escuchan el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesús. Ellos son resucitados a la voz de Dios en la séptima plaga. Ellos pasan un momento, no, la Biblia ni el Espíritu de Profecía revela cuánto tiempo, sino que pasa un momento para que cuando venga Jesús, ellos esperarlo en vida. Y en ese momento que son resucitados todos los justos desde Adán hasta el final, en el mismo momento, dice este párrafo, son transformados para recibir a Jesús en el aire. Así que hay un propósito. Dios tiene un propósito. Aquel que es buen mayordomo de su cuerpo va a experimentar la transformación a la inmortalidad y ir con Jesús por 1000 años al cielo y después en la tierra por toda la eternidad sirviendo a nuestro Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 22 al 24. Dice la palabra del Señor, porque sabemos que toda la creación gime a una y que aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Eso es lo que dice pues el apóstol Pablo. Nosotros, dice Pablo, gemimos. Nosotros, ¿verdad? Dice, esperamos la redención de nuestro cuerpo. Así que hay una lucha como un mayordomo fiel.
No quiere decir que las cosas le van a salir fáciles. Va a haber una lucha de parte de Satanás porque no va a querer que seamos buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Pero si nuestro propósito es ver a Jesús para vida eterna, necesitamos saber controlar también nuestro cuerpo para que esperar, dice, la redención de nuestro cuerpo cuando Jesús venga. Por eso él decía, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, sino que no lo hemos visto, pero sí sabemos por fe que va a llegar a dar esa oportunidad. Y antes que se dé, necesitamos ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo para poder experimentar esa transformación. Así que, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo de cada uno de nosotros es usar el cuerpo para la gloria de Dios. Y para eso Dios nos ha dado sabiduría para ser un buen administrador de nuestro cuerpo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, el versículo 1? Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual. El apóstol Pablo, hermanos, ruega, ¿verdad? Él dice, yo ruego, no solamente pide, sino que él ruega a cada uno de nosotros. En aquella época le rogaba a la iglesia que estaba en Roma y él les decía, yo les ruego por la misericordia de Dios que sean buenos mayordomos para que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Sabemos nosotros que en la época antigua, cuando presentaban sacrificios, presentaban animales para sacrificio en un estado perfecto, no con defectos. Tenía que ser perfecto ese sacrificio. Ahora el apóstol Pablo hace la comparación y él ruega a todo aquel cristiano, y es también para nosotros el consejo. Ahora el apóstol no quedó escrito para nosotros y dice, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente con una buena mayordomía. Con una buena mayordomía podemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio, pero vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual. No podemos hacerlo de otra manera, solamente como una buena mayordomía de nuestro cuerpo. Así que, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Presentar nuestro cuerpo o usarlo para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 1, el versículo 20 y el versículo 21. Siempre el apóstol Pablo escribe y dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que el apóstol Pablo, hermanos, él decía, conforme a mi anhelo y mi esperanza, de que en nada seré avergonzado. El apóstol Pablo, él sabía que él era un buen administrador de su cuerpo y él sabía para qué lo usaba y es para usarlo para la gloria de Dios. Él decía, si yo estoy con vida, es para Dios, pero si yo muero, muero para el Señor. Así que él decía, para mí, decía Pablo, el morir es ganancia, porque él sabía que estaba bien ante Dios. Él sabía que ya no iba a tener la lucha. Estando en vida tenían una lucha, pero sabemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Como cualquier ser humano, también tuvo sus dificultades, que él expresa en el libro de Romanos 7. Él decía, el bien que quiero hacer, no lo hago, más el mal que no quiero hacer, pues eso es lo que hago. Pero él decía, pero no soy yo, sino es el pecado que mora en mí. Así que él tenía esa lucha hasta el momento que él supo ser un buen mayordomo de su cuerpo. Y ahora él dice, mi anhelo y mi esperanza es que en nada seré avergonzado, porque vivo para Cristo y si muero es ganancia, porque voy a morir para Jesús y con la esperanza de la vida eterna. Otra de las claves, hermanos, es para ser un buen administrador, hay que comprender que a Dios también le interesa nuestra salud física, como también nuestra salud espiritual. En Tercera de Juan, el versículo 2, dice la palabra de Dios. Amados, yo deseo que tú deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que, hermanos, qué importante declaración, que a Dios no le interesa solamente la parte espiritual, porque para que la parte espiritual esté bien ante Dios, necesitamos la base. La base también es nuestra salud física. Por eso la Biblia nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. La prosperidad según Dios son en las dos áreas, en la salud física como en la salud espiritual. Hablando de la salud física, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para mantenernos sanos y necesitamos practicar los 8 médicos o los remedios naturales. Podemos comprender nosotros cuál sería pues el primero. El primer médico pues que nosotros encontramos es la alimentación sana. Para mantener nuestro cuerpo en una buena condición, para prosperar en la vida espiritual, el apóstol Pablo decía, 1 Corintios 10:31, así pues si comen o beben o hacen otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que, hermano, una alimentación saludable es importante saber de mayordomía en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nos hace bien? Eso decían los párrafos al inicio. Necesitamos saber el funcionamiento de nuestro cuerpo. De otra manera, Filipenses 3:19, siempre el apóstol Pablo decía que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y en cuya gloria es vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Así que dos caminos tenemos. O somos buenos mayordomos para saber que si lo que comemos o bebemos es para la gloria de Dios, o el fin de no ser un buen mayordomo es la perdición, porque el Dios es el vientre, porque solo va a pensar en lo terrenal o solo en comer algo que nos va a perjudicar. Según régimen alimenticio, la página 454 dice: una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original, de que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Las hortalizas, las legumbres, las frutas, los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Dice este párrafo: ni un gramo de carne debería entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. ¿Cuál fue el propósito original? Cuando estudiamos Génesis nos encontramos que Dios le dijo a Adán que iba a comer frutas y semillas, y eso iba a constituir su alimentación. Lógicamente iba a consumir agua y también del fruto del árbol de la vida, y de esa manera iba a vivir eternamente. Cuando Adán pecó, Dios le dijo: hoy vas a sembrar, vas a cultivar, vas a comer plantas, frutas, ¿verdad? Verduras que él cultivara. Decíamos en unos temas anteriores que las frutas que Adán comió después del pecado no eran nada que ver con la calidad del Edén. Pero siempre, ¿verdad? El propósito original para el hombre fue comer una alimentación saludable. Por eso dice aquí hortalizas, legumbres, frutas, cereales. Ese debe ser nuestro régimen alimenticio, cuando el consejo dice ni un solo gramo de carne debería entrar en nuestro estómago. Así que, hermanos, es importante. Para mantener una salud física necesitamos tener una alimentación sana. El segundo médico que encontramos es el agua. El agua, ¿verdad? Como nuestro cuerpo está compuesto mayor por agua, necesita, ¿verdad?, de un 75% de agua. Y es importante adquirir la mejor calidad en pureza. Sus propiedades eliminatorias de impurezas y vigorizantes, ¿verdad?, la convierten en uno de los factores naturales de curación. Es uno de los medios con más prestigio. El agua usada tanto, ¿verdad?, de una forma interna como externamente, proporciona beneficios a todo aquel que hace un buen uso del agua. Así que es otro médico que Dios nos ha dejado. ¿Por qué nos enfermamos? Por la falta, ¿verdad?, del consumo de agua. Consumo y también usada de una forma externa. ¿Qué más necesitamos? Un tercer médico, ¿verdad?, natural, que es el aire puro.
el aire, ¿verdad? Puro está considerado como uno de los primeros alimentos, ya que nutre y proporciona al organismo el oxígeno que éste necesita. Aún necesitamos aprender cómo saber respirar bien para mantener nuestro cuerpo saludable, porque el aire es también como un relajante para los nervios, alimenta, ¿verdad? Aumenta pues el apetito, mejora la digestión, induciendo al cuerpo a tener un mejor sueño sano y reparador. Como consejo, ¿verdad? Para nuestras habitaciones, los consejos que se dan con respecto al aire puro es que deben de ser bien ventilados. Durante el día, pasar con las ventanas, ¿verdad?, abiertas para que entre aire y así sacar las impurezas tóxicas, ¿verdad?, acumuladas durante la noche. Y el cuarto médico es el ejercicio. Los efectos, ¿verdad?, del ejercicio, ¿cuáles son? Es estimular la circulación sanguínea para mejorar la digestión, normaliza, ¿verdad?, el apetito, el sueño y mejora las defensas naturales. Ayuda a mantener normal la presión arterial y el colesterol. Es excelente, ¿verdad?, para ganar salud. Es caminar y mejor si se hace pues por la mañana. Así que son ejercicios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Este ejercicio es uno de los médicos que nos ayuda a mantenernos sanos. Otro médico es pues la luz del sol. El sol pues es el ente de vida y de salud más maravilloso pues de la creación. Pues la energía solar, ¿verdad?, hacen posible pues la vida vegetal y animal. Todo lo purifica y regenera. Pero algo importante, hay que saber cómo hacer el baño de sol. No es a cualquier hora. Necesitamos saber horarios, formas, métodos, cómo poder utilizar baños de sol para que estimulen, ¿verdad?, la piel a producir la vitamina D y para que activen, ¿verdad?, la eliminación de sustancias tóxicas del organismo, que lo hace a través de los poros y también ayuda a mejorar el sistema nervioso, estimula la piel y también puede desintoxicar la sangre cuando se hace un correcto baño de sol. Otro de los médicos que se nos recomienda es el descanso. Lo hablamos en el primer tema, en el uso del tiempo. Necesitamos descansar 8 horas para dormir. Y lo mejor del consejo para el descanso es hacerlo en las horas tempranas de la noche. Porque si alguien se acuesta hasta medianoche, aunque duerma 8 horas, siente que su cuerpo no ha descansado. Necesitamos obedecer a Dios en este punto, ¿verdad?, de descanso. No solamente son las 8 horas, sino también en un día a la semana para reconocer a Dios como el creador de todo lo que existe. Tenemos a un séptimo médico que es la temperancia. ¿Qué es temperancia? Temperancia es la abstinencia de lo malo y el uso correcto de lo bueno. Porque cuando alguien habla, dice, y esto es bueno, tampoco vamos a abusar porque las cosas sean buenas. Así que es abstenerse de lo malo y hacer un buen uso correcto de la alimentación buena. Así que esto abarca todos los hábitos, ¿verdad?, del ser humano. En el régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar, ¿verdad?, en la tentación y cometer pecado. Muchos gimen ahora bajo la carga de enfermedades debido a actos erróneos en el comer y en el beber, violando las leyes de la vida y de la salud. Uno de los consejos que se nos da con respecto a la temperancia es ser un buen mayordomo para saber comer cada 5 horas. No puede comer antes porque el cuerpo necesita hacer su digestión. Son temas de mucha importancia porque a Dios le interesa nuestra salud. Y el número 8 y el principal de todos, pues es la confianza en Dios. La confianza pues en el poder divino de Jesús como nuestro Salvador personal y a las leyes físicas de nuestro sistema, podemos librarnos de muchas enfermedades. Quienes recurren pues a las drogas, estamos hablando de medicina pues química, ¿verdad?, a una vida artificial o antinatural, hacen caso omiso
de las maravillosas cualidades de curación que se encuentran pues en los remedios naturales bajo la confianza del poder divino. Con esto no quiero decir que no se pudieran usar. Sí se pudiera usar lo químico en casos de emergencia, pero lo mejor es usar más lo natural, confiando siempre en nuestro Dios. Por eso es importante conocer, estudiar acerca de las leyes de la salud. Y hay un libro que es muy importante. Hay un libro que se llama Salud Ya, escrito por el pastor Raúl Escobar. Ahí explica más detalles con respecto a los 8 médicos, cómo hacer buen uso de ellos para mantenernos saludables, ya que al Señor, ¿verdad?, le interesa nuestra salud física. Dice consejos sobre la salud, el capítulo 14. La ley de la temperancia debe controlar la vida de cada cristiano. En todos nuestros pensamientos debemos tener presente a Dios, siempre que se debe mantener en alto su gloria. Tenemos, ¿verdad?, ante Dios la sagrada obligación de gobernar nuestros cuerpos y controlar nuestros apetitos y pasiones, de tal manera que no nos aparten de la pureza y la santidad, ni alejen nuestra mente de la obra que Dios requiere de nosotros. Así que necesitamos, ¿verdad?, cada uno de nosotros saber gobernar, dice, nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente, ¿verdad?, aprendiendo a la mayordomía del funcionamiento también de nuestro cuerpo. Sigue diciendo, el uso equivocado del cuerpo acorta el periodo de vida que Dios nos ha asignado para que lo utilicemos en su servicio. Cuando nos permitimos el cultivo de hábitos equivocados, nos acostamos a altas horas de la noche y satisfacemos las demandas del apetito a expensas de la salud, colocamos los fundamentos de nuestra debilidad. Desequilibramos el sistema nervioso cuando descuidamos el ejercicio físico o recargamos de trabajo a la mente o el cuerpo. Los que acortan sus vidas de este modo y no hacen caso de las leyes naturales son culpables de robarle a Dios. No tenemos derecho de descuidar el cuerpo, la mente o las fuerzas, ni de abusar de estos dones que deberían utilizarse para ofrecer a Dios un servicio consagrado. Así que, queridos hermanos, este consejo, ¿verdad?, del Espíritu de Profecía, el consejo sobre la salud, el capítulo 14, es de mucha importancia para aprender la mayordomía aún en nuestro cuerpo, porque no, ese uso equivocado, ¿verdad?, del cuerpo dice que acorta la vida. Y Dios tiene un propósito para nosotros, para que lo usemos en su servicio. Pero si lo estamos acortando, vamos a ser culpables ante Dios del mal uso de una mayordomía de nuestro cuerpo. Por eso dice la Biblia. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6, el versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y de vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, hermanos, necesitamos, ¿verdad?, comprender el consejo del apóstol Pablo. ¿Cómo podemos hacer para que el pecado no reine, ¿verdad?, en nuestro cuerpo mortal? Pues dos opciones tenemos. O somos buenos mayordomos y controlamos nuestro cuerpo para usarlo para el servicio de Dios. El otro camino es que Satanás tome control y vamos a obedecer a todas las concupiscencias. Así que no podemos estar en un lado neutral. O aprendemos a ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, o Satanás va a tomar control de ellos y usarlos para su servicio. Necesitamos usarlo mejor para Dios. Seamos buenos mayordomos, porque fue un regalo que Dios nos dio, pero de eso Él también nos va a pedir cuentas. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude a comprender toda la importancia de la mayordomía, también de nuestro cuerpo, presentando un mejor servicio a nuestro Creador. Que el Señor bendiga su palabra, pueda bendecir a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Vamos a finalizar con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos,
Gracias, Señor, damos en esta hora por la oportunidad que nos das a conocer tu palabra. Ayúdanos a comprender cada consejo también del Espíritu Profecía, de la importancia de mantener, Señor, nuestros cuerpos saludables en la mejor condición para presentarte un servicio perfecto. Sabemos que no somos dignos ante tu presencia, pero ayúdanos a poner en práctica cada consejo y que sea una realidad también en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que sintonizan, Señor, este programa, que sea de mucha bendición para sus vidas. Te pedimos también por los enfermos, por todos aquellos que claman a ti, Señor. Te pedimos que obres en sus vidas de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos sin merecerlo, confiando en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, de esta manera hemos finalizado este servicio. Los esperamos para un próximo consejo de mayordomía cristiana. Bendiciones para todos.